Hola de nuevo, chicas y chicos. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen preguntas en inglés. Recordad que en los vídeos anteriores hemos visto cómo se hacen oraciones afirmativas y oraciones negativas, ¿de acuerdo? A estas dos oraciones, dos tipos de oraciones, affirmative sentences and negative sentences, las denominábamos statements, ¿ok? Statements. Vamos a ver ahora un segundo tipo de oración que son las questions, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hacen preguntas en inglés. Recordad que para hacer statements, en concreto para hacer oraciones negativas, en inglés diferenciábamos entre verbos auxiliares y verbos de los que no son auxiliares, verbos normales, les llamamos en ese momento, y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que vamos a ampliar un poquito más. Entonces voy a borrar esta pantalla y vamos a poner nuestro título arriba para que lo tengamos muy claro. Bien, ¿qué es lo que debo yo tener en cuenta a la hora de hacer una pregunta en inglés? Pues como en el caso anterior, tengo que ver, por un lado, el verbo con el que yo me encuentro en el examen o el cual yo quiero utilizar a la hora de hablar, pero también voy a plantearme otra cosa, y es el tipo de pregunta. ¿Ok? Es el tipo de pregunta. Con respecto al verbo, recordad que nosotros en su momento clasificamos dos grupos, hicimos dos grupos que eran auxiliary verbs y, por otro lado, normal verbs. Me ha salido una R así un poco rara, pero bueno, normal verbs. ¿De acuerdo? Recordad también que los verbos auxiliares eran el verbo be, el verbo have got y los verbos modales, que eran un subgrupo dentro de esta caja que tenía unos cuantos verbos como can, could, etcétera, etcétera. Vale. Esto va a ser importante a la hora de hacer la pregunta de una manera o de otra, porque no siempre se hace la pregunta de la misma manera. En inglés, hacer una pregunta no es solamente subir el tono al final de la oración, sino también hacer algunos cambios en la gramática. De igual manera, tenemos que tener en cuenta también el tipo de oración que tenemos, porque no es lo mismo una pregunta de sí o no, a yes-no question, que una pregunta de WH, a WH question. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo podemos integrar estas dos cosas. Entonces, vamos a empezar viendo las clasificaciones de tipos de preguntas que podemos hacer en función de si son verbos auxiliares o verbos normales, y sobre eso veremos después el siguiente punto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a deshacer esta pantalla y vamos a ver el tipo de preguntas que tenemos con verbos auxiliares y verbos de los otros. Entonces volvemos a hacer dicha clasificación. Auxiliary verbs o normal verbs. Vamos a poner varios ejemplos con diferentes verbos, como hemos hecho en el caso de las oraciones negativas. Si tengo un verbo auxiliar, pues yo podría tener una oración como, por ejemplo, vamos a cambiar el sujeto. He is my friend. Incluso podríamos también cambiar el color para distinguirlo del título de arriba. Vuelvo a escribir. He is my friend. She has got
a dog, for example, o we can go to the cinema. Traduzco, él es mi amigo, ella tiene un perro, nosotros podemos ir a el cine. Bien, ¿cómo hacemos la pregunta con estos verbos? Recordad que estos verbos eran fuertes, no necesitaban ayuda externa por parte de ninguna partícula. Entonces, con los verbos auxiliares, la pregunta se va a hacer de la siguiente manera. Lo único que tenemos que hacer es un movimiento. ¿Y qué es lo que vamos a mover? Vamos a mover el verbo auxiliar delante del sujeto. Tanto en este caso, como en este, como en este. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendría una pregunta hecha. Si tenéis alguna vez algún problema a la hora de formularla, siempre podéis partir, como hago yo, de la oración en afirmativa con su orden normal, sujeto, verbo, en algunos casos otro verbo y complemento, y después a partir de ahí pensar en función del tipo de verbo cómo lo tengo que hacer. En este caso, como el verbo es auxiliar, lo único que tengo que hacer es mover el verbo auxiliar delante del sujeto. ¿De acuerdo? Y esto pasaría con todas las conjugaciones del verbo be o del verbo have got o del verbo can o del verbo can. Siempre que tengamos un verbo modal como primer verbo, este verbo es el que va a mandar a la hora de hacer las preguntas de las negaciones. Lo mismo ocurre con has y con is y también en sus formas compuestas como presente continuo, presente perfecto o modales perfectos o incluso futuro, el futuro perfecto que forma parte forma parte también de los modales. Bien, ¿qué tipo de pregunta tendría aquí? Y aquí ya enlazamos con el tipo de pregunta. Al no haber una partícula de WH, pues tendría una pregunta de sí o no. ¿Is he my friend? La respuesta obviamente sería yes o no. He is o he isn't. She has got a dog. Has she got a dog? Yes o no. She has o hasn't. Y exactamente lo mismo en el anterior, porque la respuesta es yes or no. Can we go to the cinema? Yes. No. You. Con el sujeto que corresponda. You can, si es afirmativa, o you can't, si es negativo, o incluso you cannot, como dijimos en su momento. Bien, estas serían las preguntas de sí o no. ¿Cómo puedo yo hacer una pregunta? ¿Cómo puedo hacer yo una pregunta? Lo voy a borrar porque no se está borrando así bien. ¿Cómo puedo hacer yo una pregunta de WH, que era el otro tipo de pregunta? Pues lo único que tengo que hacer es una modificación de esta misma estructura. Lo único que tendría que hacer es poner un pronombre interrogativo exactamente delante de donde voy a poner el verbo. ¿De acuerdo? Que en este caso sería, lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Aquí pondría la partícula de WH que correspondiese. No, pronombre interrogativo hay mucho, pero nosotros tenemos que escoger de entre estos, de las posibilidades que tenemos, los que a nosotros nos encajan. No tendría sentido preguntar who is he my friend, pero sí tendría sentido preguntar why is he my friend, ¿por qué él es amigo mío? Podríamos hacernos esa pregunta, pero no tendría sentido preguntar quién es él mi amigo. Eso sí que no tendría sentido. Entonces nosotros, de entre los pronombres interrogativos que tenemos, que pueden ser varios, who, what, where, when, how, which, why, incluso complejo, how much, how many, how long, how far, etc. Nosotros tendremos que escoger el que tenga más sentido de entre estos para aplicarlo aquí, aquí o aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, el orden de una pregunta con un verbo auxiliar sería partícula de WH,
el verbo que se habría desplazado, el sujeto y después el complemento. Obviamente, ni que decir tiene que si yo estoy moviendo esta partícula de aquí a aquí, obviamente este verbo tiene que desaparecer de aquí y posteriormente aparecerá aquí. En este caso sería is. Y después de aquí pues puedo preguntar, por ejemplo, why is he my friend? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurriría con el resto de verbos? ¿Cómo hacen las preguntas el resto de verbos, los verbos normales? Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo.